En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Si el dolor o la rigidez dificultan el movimiento, la cirugía de reemplazo de cadera puede ayudar. En esta cirugía, los médicos extirpan el hueso dañado o enfermo y lo reemplazan con una cabeza y cavidad articular artificial. El reemplazo total de cadera se considera una de las operaciones más exitosas de la medicina moderna. Proporciona un excelente alivio del dolor. ¿Cuándo considerar recurrir al reemplazo de caderas? Detalles con el Dr. Roberto Colón, especialista en oncología de huesos y cirugía reconstructiva de adultos. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Yo diría que por la última década el reemplazo de cadera se ha vuelto muy popular. Pero ¿qué puede llevar a que uno necesite un reemplazo de cadera? Esa respuesta me la va a dar el doctor Roberto Colón Miranda. Pues la mayoría de las veces, más o menos parecido a lo que es la rodilla, va a ser una degeneración del cartílago de lo que llamamos el acetábulo o la cabeza del fémur, que son las dos piezas que hacen la cadera. ¿Okay? Y hay varias razones. Puede ser osteonecrosis, que es que simplemente el hueso se muere y se colapsa el cartílago y creas esa incongruencia, ¿verdad? en la cadera. Podría ser artritis degenerativa, como puede ser artritis inflamatoria. Hay condiciones de niños que llevan a tener esos problemas, pacientes con displasias de cadera, pacientes con PERTES, que es una enfermedad en la cual te da una osteonecrosis idiopática, no es avascular, en el cual se colapsa y también crea una incongruencia en la cadera que puede llevar a tener un tipo de reemplazo de cadera a más temprana edad. ¿Okay? Más o menos esas son las causas. O sea, que eso es lo que puede llevar a una persona a tener. ¿Cuándo entonces nosotros recomendamos ese reemplazo, verdad? O realizar una prótesis de cadera. La realidad es que la recomendación para hacer un reemplazo de cadera es simplemente cómo se siente el paciente y radiográficamente tiene que haber una pérdida de esa coyuntura donde el hueso esté rozando con hueso. Obviamente el paciente se va a manifestar con mucho dolor de cadera, específicamente en la parte anterior, en nuestra ingle. En esa área específica es donde da el dolor de cadera, porque es exactamente donde está la cadera y donde se encuentra. Y normalmente pacientes van a notar que van a perder rotación interna, así que este movimiento va a ser incómodo porque pierden ese movimiento porque está rozando esa cadera hueso con hueso. Y obviamente, siempre y cuando pierda todo, ya hemos tratado todo tipo de tratamiento conservador y ya tengamos una placa que tiene hueso con hueso, pues eso es una indicación para hacer un reemplazo de cadera. Me pregunto, ¿verdad? Hay muchas personas y según, ¿verdad? Avanzamos también en edad. Una de las cosas que más uno le tiene miedo, ¿verdad? Es a padecer de osteoporosis. La osteoporosis nos puede llevar a tener esos problemas de que esos huesitos se vayan achicando o una osteoartritis. Ok, pues son dos entidades bien diferentes. La osteoporosis es un tema de cantidad de hueso, no calidad, cantidad. Así que la osteoporosis es una persona que tiene poco hueso. Ese hueso ahí tiene menos cantidad de hueso para poder disipar la fuerza. La osteoartritis es simplemente una generación del cartílago. Pero la mayoría de las veces van una con la otra en pacientes mayores porque notamos, ¿verdad?, que tú puedes tener una osteoporosis dado a que también tienes una artritis degenerativa de la cadera. Y pues eso tenemos que tomar unas ciertas consideraciones cuando tomamos la decisión de hacer la cirugía, porque la mayoría de nuestros implantes están puestos para que el hueso, el implante caiga en el fémur y haga fuerza contra las presiones de las cortezas para que el hueso crezca y se pegue. Con pacientes con osteoporosis o osteoporosis bastante avanzada, tendríamos que cementar esa cadera, porque el hueso aumenta el riesgo de que fracturemos esa cadera, ese hueso haciendo la cirugía. Pues le pregunté eso porque como yo sé que se va poniendo tan finitito el hueso con la osteoporosis, se va poniendo tan delgado, pues no sé, ¿verdad?, hasta qué punto se podría hacer o no. ¿Cómo se determina la prótesis que yo le voy a implantar a esa persona en una cadera? ¿Hay distintos tipos de prótesis o solamente hay un modelo en particular? Pues la realidad es que es bastante estándar en lo que ponemos en las caderas. Siempre ponemos un implante de titanio que va a entrar al fémur, ¿verdad?, en la parte de la cadera, y un implante de cromio cobalto, que es lo que va pegado al acetábulo. Usamos metales, eso no ha cambiado, usamos esos metales siempre, y el plástico, la misma historia de la rodilla, el plástico ha mejorado en los últimos 20 años del tipo de plástico que estamos implantando, que como les dije, cicladamente en un robot,
lo podemos hacer alargar mucho tiempo. Pero el implante es bastante estándar. Lo nuevo ahora es usar un implante que tiene un collar, que de eso descansa en la parte más fuerte del fémur y nos puede ayudar o a evitar a tener ese tipo de fracturas que se crean durante la cirugía o que pueden pasar después cuando ese implante se hunde un poco y puede entonces expandir la corteza y romperla. O sea que ahora en eso también hemos mejorado. Sí. ¿Qué beneficios le brinda a una persona el poder tener estas prótesis? Presumo pues que nos podemos mover, que es lo más importante. Sí, pues obviamente movimiento sin dolor. Eso es lo que estamos tratando de lograr con los reemplazos de cadera. Es simplemente tener movimiento sin dolor. El reemplazo de cadera es el procedimiento más exitoso en ortopedia. Y dentro de la medicina es el tercero más exitoso. Así que, obviamente, lo que queremos lograr es ese movimiento sin dolor del paciente. Y muchos tienen, y los pacientes llegan y dicen, me duele porque me operaste, pero el dolor que yo tenía no se compara con esto. Yo me siento súper bien, yo estoy feliz porque esto está mejorando, pero el dolor que yo tenía ya no existe. Bueno, después de una cirugía como esa, presumo que por lo menos por varias semanas, mientras la inflamación va bajando y todo se acomoda, vamos a tener esa molestia, pero después se va. Claro. Definitivamente eso va mejorando con el tiempo. También depende del abordaje que estamos utilizando, ¿verdad? La ortopedia en los últimos 50 años ha cambiado bastante en los abordajes de cadera. Antes se hacía bien común, había un anterolateral, un procedimiento lateral. En los 90 y 2000 lo que se hacía era mucho posterior, que era la más famosa y el gold standard, como decimos, para hacer reemplazo. Y luego de los 2000, principios de los 2000 hasta ahora, se ha movido a hacer la anterior. Y obviamente eso tiene unas implicaciones porque protegemos todo lo que es la parte posterior de la cadera y en teoría deberíamos tener menos riesgo de inestabilidad después de la cirugía. Y lo que los estudios han demostrado es que en el corto tiempo la cirugía anterior tiene una recuperación más rápida del paciente. A largo plazo, una posterior y una anterior el mismo resultado. Por lo menos no hemos encontrado ningún tipo de resultado. Pero el abordaje anterior nos da una recuperación más rápido del paciente en corto plazo. En el reemplazo de rodillas sabemos, ¿verdad?, que ahora los procedimientos se pueden hacer mínimamente invasivos y el paciente luego de la cirugía, ustedes lo levantan y lo pueden caminar, se puede ir para casa. En el caso de la cadera, ¿estamos haciendo lo mismo o la persona debe permanecer al menos 24 horas en el hospital? No, estamos haciendo lo mismo. O sea, se van. Sí. Ya en Estados Unidos, en Puerto Rico estamos, ¿verdad? Eso está pasando consistentemente. El doctor Reina fue la primera persona que lo empezó a hacer aquí y es el que lo ha llevado. Y ahora hay muchos otros doctores que se están uniendo a ese tren. Pero en Estados Unidos esto es bastante gold standard. Esto es el standard of care, ¿verdad? Con pacientes relativamente jóvenes o que estén bien de salud. Pueden tener 80 años y si están bien de salud es un paciente ¿verdad? que cualifica para hacer una cirugía ambulatoria en cual hacemos el reemplazo de cadera y usted se va ese mismo día para su casa. El proceso es bien diferente, pero es la misma cirugía, pero usted sale, su primera terapia se la dan allí mismo, en la sala de recuperación, se le dan unos medicamentos y a veces el anestesiólogo le da un bloqueo para que usted no tenga dolor en esa área y usted pueda salir caminando a su casa. Los pacientes ambulatorios, ¿verdad? El paciente que se hace reemplazos de rodilla y cadera ambulatorio, en general, tiene una recuperación más rápida que un paciente que se queda en el hospital. Y la razón es porque están empezando la terapia mucho más rápido y la actividad de ese paciente es mucho más rápida. Así que cuando nosotros hacemos una cirugía, esos músculos de esa área se ven afectados porque tenemos que retraerlos y esa área, pues el músculo sabe, él dice como que algo pasó, no me siento cómodo. Así que se tumba y ese músculo hay que volver a levantarlo poco a poco, hay que activarlo. Y el paciente que se hace ambulatorio empieza a activar ese músculo tan pronto sale de la cirugía. Así que normalmente tienen una recuperación un poquito más rápida, que te pueden llegar a la clínica en 2 semanas sin andador, sin bastón, simplemente caminando. Eso lo podemos notar en pacientes ambulatorios. Y yo me imagino que aquella persona que a lo mejor ha hecho actividad física constante, continua, va a tener también una mejor recuperación porque entonces esos músculos van a estar también mejor acomodados y todo va a estar mucho mejor. Definitivo, nosotros como protocolo tratamos de que los pacientes hagan los ejercicios antes de la cirugía y después de la cirugía. Cosa de
tratar de tener esa fortaleza antes de la cirugía, porque tan pronto terminamos la cirugía, queremos que vuelva relativamente rápido para que esa persona se sienta más funcional y tenga una recuperación más sencilla y más rápida. O sea que la recuperación entonces es, o sea, en 2 o 3 semanas ya esa persona, vamos a decir en un mes, puede estar sin el andador y sin el bastón. En caderas, definitivo. O sea que, ok, perfecto. O sea que, ¿y hay algo que tiene que hacer el paciente una vez se hace ese reemplazo? Sí, caminar. Lo que queremos es caminar, ¿ok? Caminar. Para los reemplazos de cadera, la recuperación es caminar. Mientras más este paciente camine, mejor le va, ¿ok? Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.